Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me hace mucha ilusión porque Miden me ha mandado este enorme kit de pintura y vamos a probarlo juntos. Viene súper completo con todo lo necesario para experimentar con varias técnicas. Como veis, trae acrílicos, acuarelas, gouache, óleo. Bueno, también nos trae los lienzos, como podéis ver, y pinceles específicos para cada técnica. Estos serían los de acuarela, también se pueden usar para gouache. Estos son los de óleo, que son un poquito más duros. Y estos serían los de acrílico. Como veis, cada uno tiene un color diferente. Otra cosita que trae es este bloc de 10 hojas de 300 gramos con 50% de algodón y prensado en frío. Como veis, tiene esa texturita y a mí me gusta mucho este tipo de papel para usarlo con gouache. También tenemos este otro bloc de 10 hojitas también, pero 100% de algodón. Lo que me ha encantado de este es la textura que tiene. Como veis, es como una especie de tela. Luego nos trae esta paleta que es desechable. Como veis, tiene las hojas como satinadas para que puedas mezclar bien la pintura. Yo no soy mucho de este tipo de paletas, pero creo que pueden ser muy útiles para el óleo, por ejemplo. Y por último nos trae esta rueda de color, también esta paleta de plástico, estas espátulas, este estuche de plástico duro en el que nos incluye un lápiz 4B y una goma. Y bueno, que se me olvidaba también estos pinceles que son como más pequeñitos, más finos para detalles. Y ya pues las pinturas que os he mencionado antes. Como veis, es un kit que si estás empezando, si te apetece probar nuevas técnicas, si quieres regalarle algo a alguien y no sabes qué, creo que este tipo de kits son ideales porque ya lo tienes todo en una misma compra y creo que viene muy completito. Así que nada, vamos a ponerlo a prueba. Os pregunté por Instagram con qué material queríais que pintara y en la encuesta salió el óleo. Nunca he pintado con óleo, así que no tengo ni idea de lo que va a salir, pero bueno, esa es la idea. Aunque primero voy a pintar con gouache, que ya sabéis que es una técnica que he usado bastante y me gusta mucho. Y luego ya pinto con óleo, que como os he dicho es mi primera vez y lo que voy a hacer es disfrutar el proceso y ver qué tal la experiencia. Así que vamos allá. He elegido este paisaje que creo que no lo muestro en el vídeo, pero bueno, os dejaré la referencia en la cajita de descripción por si os interesa y también os dejaré todos los enlaces tanto a los materiales que os he enseñado por si os interesa algo y también a mis redes sociales por si queréis pasaros por allí. Hablando un poco de esta técnica, la primera vez que la probé me sorprendió muchísimo porque yo venía de la acuarela, que no me terminaba de convencer, y sin embargo el gouache era como un punto medio entre la acuarela, que era como más fluida, y el acrílico, que es más opaco y tiene más cobertura. Creo que el gouache está como entre medio y por eso me gusta tanto. Si miro hacia atrás, mi relación con el gouache ha sido un poco ensayo y error. Y no solo con el gouache, creo que con todas las técnicas. Pero bueno, recuerdo que al principio me costaba un montón soltarme. Me obsesionaba un montón con que saliera perfecto desde el primer trazo.
y creo que ahora disfruto más del proceso. Ya me dan un poco más igual los errores y simplemente voy pintando. Si sale bien, pues muy bien, y si sale mal, pues nada, salió mal. Tampoco me rayo mucho. Creo que de todas las cosas que hacemos se puede sacar algo, puedes aprender algo, y si disfrutaste y te divertiste mientras lo hacías, eso es lo importante. Con el tiempo también he entendido que parte del proceso artístico es precisamente eso: equivocarte, volver a intentarlo, cambiar de técnica o de estilo y sobre todo dejarte llevar. A veces el error es lo que da personalidad al dibujo, aunque no lo creamos, y puede ser que nosotros no lo veamos simplemente porque somos los más duros con nosotros mismos. Así que nada, una pequeña reflexión que espero que os sirva de algo, y eso, dejaros llevar y disfrutad del proceso. Además, cada material creo que me ha enseñado algo diferente. Con los lápices aprendí a tener paciencia y a trabajar el detalle. Con los rotuladores a planificar los colores antes de empezar, probarlos siempre antes en un papel. Y con el wash creo que me ha enseñado a confiar más en el proceso y dejarte llevar un poco para ver qué sale. Porque después de varias capas siempre te va gustando más. O sea, siempre hay ese estado de pintura fea, como se dice. Y ahora sí, vamos con el óleo. La verdad, no tenía ni idea de por dónde empezar. Lo que hice fue buscar una referencia sencillita y también busqué un poco de información sobre el óleo y las técnicas. Voy a estar pintando a la prima, que para quien no sepa lo que es, porque yo tampoco tenía ni idea, es una técnica que se utiliza en óleo y consiste simplemente en terminar una pieza sin dejar que las capas se sequen entre ellas. O sea, se trabaja en húmedo sobre húmedo. Normalmente en el óleo se suele dejar secar para ir añadiendo capas. Entonces esta técnica creo que es más rápida y más espontánea. ¿Por qué decidí usar esta técnica y no otra? Pues algo que eché en falta en este kit es un disolvente o algún tipo de medium que pudiera utilizar para mezclar con la pintura. Como os digo, me puse a buscar información sobre el tema y descubrí esta técnica que me llamó bastante la atención, ya que aunque algunos artistas sí utilizan aceite de linaza, por ejemplo, o algo así, para aligerar un poco la pintura, sí que había otros que simplemente cogían la pintura desde el pincel o la espátula y la aplicaban directamente al lienzo. De hecho, si no estoy equivocada, leí que tradicionalmente con esta técnica no se utilizaba nada más que la pintura. Y bueno, como habéis podido ver, primero empecé a mezclar los colores y ya luego me lancé a pintar. Al principio creo que cogía muy poca pintura porque no se extendía bien. También descubrí que el óleo es así, que es muy denso. Entonces, si no le echas nada, pues te cuesta más, sobre todo en la primera capa. Y luego ya en las siguientes capas me fui soltando un poco más. Y oye, me ha gustado mucho, mucho más de lo que esperaba. Creo que tiene una textura súper bonita y al principio te cuesta un poco en la primera capa, pero luego en las siguientes capas es espesa, pero muy suave al extenderse. Además te permite corregir y mover el color durante muchísimo tiempo porque no se seca.
También leí que si usabas demasiada pintura tardaba más en secarse. Entonces lo que hice es utilizar unas capas de pintura más finas. Al principio tengo que confesar que me daba un poco miedo de lo que fuera a salir de esto, pero creo que lo bonito de probar cosas nuevas es justo eso, ese punto de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, no sabes si te va a gustar, si va a salir algo decente, pero bueno, lo haces igual. Y al final estoy contenta porque me ha gustado mucho el resultado para ser mi primera vez. Y después de probar tantos materiales me doy cuenta de que cada uno saca una parte distinta de ti. No hay técnica ni material mejor que otro, simplemente son diferentes formas de expresarnos. De hecho, si hace un par de años alguien me dice que iba a estar pintando paisajes con óleo, no me lo hubiera creído. Pero mira, aquí estoy. Y creo que eso es lo bonito del arte, que te acompaña, cambia contigo y te vas sorprendiendo por el camino. Otra cosa que eché en falta en este kit es un barniz, porque tampoco lo trae. Entonces cuando terminé la pintura me di cuenta, aunque no es necesario, pero creo que está bien para proteger la pintura. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha encantado probar este kit de Miden. Me parece una opción súper buena si estás empezando o si quieres experimentar con diferentes técnicas sin tener que comprar cada cosa por separado. El wash me sigue encantando como al principio, pero el óleo me ha dejado con ganas de más. Así que seguramente lo veréis más por aquí. Contadme en comentarios si habéis probado alguno de estos materiales, cuál es vuestra técnica o material favorito, o si tenéis alguna que os encantaría probar, pero no os atrevéis. Gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.